Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast del Festival Tashore Fest. Estamos en la 8ª edición, donde hemos rendido un tributo a Tim Burton y a su película Beetlejuice. Este año le hemos entregado el premio honorífico a Tim Burton y estamos aquí en un podcast donde hablaremos no solo de la película que pasaremos esta noche, sino de toda su carrera resumida en 1 horita y poco. Y tenemos aquí pues a nuestro colaborador Alejandro Moreno y al cineasta y director del Fanboy, Hugo Cobo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Se aplaude, se aplaude. Por supuesto. Que se note que hay gente. Tenemos un público maravilloso, hemos duplicado la asistencia del año pasado. Por primera vez. Cuatruplicado. Por primera vez no son aplausos de lata que tengo que poner luego en postproducción. Y bueno, pues empezamos por el principio, ¿no? Tim Burton, pues ¿cómo comienza este señor tan especial su carrera? Bueno, este señor comienza su carrera naciendo, concretamente en Burbank, California, allá por el año, creo que era el 58. Estoy consultando mis datos, sí, el 58 concretamente. Y bueno, tiene una infancia no particularmente triste ni traumática como nos podemos imaginar. ¿Ya tenía ese peinado? Ya tenía ese peinado. Nació cuando salió de bebé, ya tenía el peinado sí. este. Salió el pelo primero. Sí. El médico, antes de sacudirle, se asustó un poco de, hostia, este pelo y estas gafas oscuras. Pero bueno, tuvo una infancia normal y corriente, se dedicaba con su hermano pues, a hacer parodias de asesinatos y tal para asustar a los vecinos. Era una de las cosas que le gustaba hacer. Pero era un chico muy, muy introvertido, ¿no? Y le gustaba mucho escribir, era muy imaginativo, le gustaba muchísimo el cine clásico de terror, todo lo que era pues, la Hammer, los monstruos japoneses, Godzilla, era muy fan de Godzilla, de todo lo que es el stop motion, Ray Harryhausen, Jason y los Argonautas, Sinbad, el marino. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Y quién no que le guste la fantasía y bueno? Y nada, pues se curtió muchísimo viendo todo este tipo de cine y eso sumado un poquito a esa oscuridad interior que tenía desde que nació, pues creo que fue conformando lo que es la figura que todos conocemos hoy de Tim Burton. Sus primeros años, o sea, no sé si lo sabrá el público, pero fueron en Disney como ilustrador, ¿no? Sí, estaba dentro del equipo de Disney como uno de los dibujantes de ahí, del estudio de animación. Luego ya se fue más oscurillo. ¿Puede ser, o estoy equivocado, que él estuviera como dibujante de Taron y el Caldero Mágico? Él estuvo como dibujante de Todd y Toby y de Taron y el Caldero Mágico, que de hecho, como es una peliculita un poco más oscura que lo que era habitual de Disney, pues los directivos de Disney dijeron, ostras, vamos a meter a este aquí, que hace unos dibujos muy raros y muy oscuros, pero los dibujos que hizo Tim Burton nunca llegaron a verse, fueron descartados porque eran excesivamente oscuros, incluso para una película tan oscura como es Taron y el Caldero Mágico. Pero sí, estuvo trabajando, lo estuvieron moviendo por ahí y lo que sí que hizo fue empezar a hacer amistades con gente, directivos de Disney, que luego le ayudaron para lo que serían sus primeros proyectos, sus primeros cortometrajes. Claro, porque él inicia su carrera con cortometrajes que han marcado un poquito su dinámica posterior y de los que él mismo ha hecho algún remake en versión película. ¿Cuáles son esos primeros cortometrajes que hizo? Yo ni idea. Tú ni idea. Yo ni idea. Yo te lo digo. A ver, tiene alguno más, pero los principales de los que vamos a hablar sobre todo son Vincent y Frankenweenie. Vincent, el primero, es un cortometraje de stop motion, ¿vale? Como ya veremos después, que repite esta técnica en alguna película, incluso de imagen real. Y Vincent es un cortometraje, es precioso, dura 6 minutitos y está narrado por uno de sus mayores ídolos, que era Vincent Price. Si no lo conocéis a Vincent Price,
no merecéis estar aquí. Sin duda alguna, Vincent Price es uno de los mayores actores que ha habido de lo que es el género de terror, sobre todo. Y de la serie B. Serie B, ha trabajado muchísimo en obras que adaptaban poemas y obras de Edgar Allan Poe, como por ejemplo El Cuervo, como por ejemplo La caída de la casa Usher. Y bueno, Tim Burton era, pues eso, él era un chaval, un adolescente fanático de este hombre. Y bueno, consiguió contactar con él para que pusiese su voz al corto de Vincent, que de hecho se llama Vincent por el propio Vincent Price. No es que salga Vincent Price, pero el niño protagonista es un niño que es muy oscuro. El niño físicamente se parece a Tim Burton, pero está narrado por Vincent Price, con esa voz tan característica que tiene, que es perfecta. Claro, es curioso, ya en ese primer cortometraje ya deja marca de cómo serán esos perfiles masculinos de Tim Burton, ¿no? Llevado muy bien por Johnny Depp en muchos personajes, o sea, personajes muy introvertidos, muy poco habladores, que no forman parte de este mundo. Sí, son outsiders, están fuera de la sociedad, son personajes que se encierran en sus mundos y, de hecho, precisamente, normalmente en las películas los protagonistas o lo que les rodea son esos mundos, precisamente. Y de aquí pasa a Frankenweenie. Correcto. Frankenweenie ya es un corto de imagen real. De hecho, bueno, lo rodó, no sé si os acordaréis, con el niño que salía en La historia interminable y en una peliculita que se llamaba Daryl. Estaba muy, muy curiosa. Y bueno, era un corto de un niño que tiene un perro, un perrete, que en un momento dado es atropellado. Y el niño, pues emulando al clásico de Mary Shelley y Frankenstein, pues tiene una especie de laboratorio en su garaje. Pensad que es un niño más o menos normal y corriente en los Estados Unidos de los años... Bueno, está más o menos ubicado en los años 80, pero tiene un tonillo así de los años 60, ¿no? Cuando todo era como muy bonito y muy bucólico. Y él mete al perro, que eso ha sido atropellado, lo mete dentro del garaje, que tiene ahí como un laboratorio, le conecta unos cables, bueno, igual que en la película de Frankenstein ahora no me sale el nombre, de James Whale. Y lo consigue resucitar. Entonces, al principio pues es súper feliz, pero bueno, el perro empieza a asustar a los vecinos van con antorchas y horcas para acabar con él. Que yo pienso en esta historia, aparte que está basada mucho en Frankenstein, que también Eduardo Manos Tijeras tiene un concepto muy similar. Es un antecedente directo de Eduardo Manos Tijeras, porque además esos vecindarios que vemos son exactamente lo mismo. Lo único que tanto Vincent como Frankenweenie están rodados en blanco y negro. Están rodados en blanco y negro en una época en la que obviamente ya no se ha rodado en blanco y negro, pero para darle también esa atmósfera y ese tono, pues prefirió usar el blanco y negro, además muy contrastado, muy emulando lo que eran los años 20 alemanes, el expresionismo alemán, el gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, etcétera. Y bueno, consiguió unos resultados tremendos, ¿no? A partir de Frankenweenie, bueno, pues los estudios empezaron a rifárselo para hacer su primera película. Sí, saltamos. La película de Frankenweenie es del 84. Uh-huh. Pues en el siguiente año, en el 85, ya comienza a hacer su primer largometraje, que es La gran aventura de Pee-wee. Correcto. Con el actor Paul Rubens. ¿Cómo llega a este proyecto? Porque sí que él inculca en ese ambiente su sello, pero parece como una especie de mix, de encargo o algo así, ¿no? Bueno, en cierto modo es un encargo, es un proyecto a mayor gloria de Paul Rubens, que en aquella época tenía un programa de televisión los sábados por la mañana. Imaginaros el éxito que tuvo aquí la bola de cristal. Pues allí en Estados Unidos tenía un programa que se llamaba La Casa de Juegos de Pee-wee Herman, algo así, Pee-wee Herman's Playhouse o algo así se llamaba.
Y bueno, tenía un mega éxito entre los niños, no llegaba a la adolescencia, pero porque tenía un humor muy infantil. Y bueno, pues como pasa muchas veces con estos éxitos apoteósicos de personajes televisivos, aquí lo hemos tenido con películas como Aquí huele a muerto, con Martes y 13. El robobo de la Jojoya. Sí, sí, o Jame Maten. Sí. Vale, pues allí hacían un poquito lo mismo, ¿no? Hacían esa película a mayor gloria de Paul Rubens. Paul Rubens y Tim Burton se hicieron muy amigos a raíz de esto. Y bueno, luego más tarde volverían a colaborar. Pero en esta película de Pee-wee lo que vemos es el mundo loco de Pee Wee Herman mezclado con el mundo loco de Tim Burton, ¿no? Que además son mundos muy diferentes porque el de Pee Wee Herman es muy inocente, muy colorido, pero en el sentido del colorido bonito, y el de Tim Burton es oscuro. También tiene mucho color, pero ya son tonos siempre mucho más oscuros, más fríos. Yo tengo un problema con esta película, porque yo era fan de Tim Burton, había visto varias pelis y dije, bueno, voy a ver la primera, a ver dónde surgió la magia, ¿sabes? En plan, porque normalmente la primera peli de un director que luego ha hecho una carrera, normalmente esa película tiene un empaque tal y unas intenciones. A mí estéticamente me pareció una maravilla de película, súper colorista, muy años 60, todo. El problema lo tuve con el Pee-wee, que me parecía el personaje más turbio posible y era, no sé, me produjo una incomodidad toda la película, que yo creo que es esa mezcla de Tim Burton y cosas infantiles. Y yo estaba toda la película como, este tío tiene muertos bajo el colchón o algo, y estaba todo el rato esperando que hubiera algo chungo al final de la peli. Y luego, al ver que no había nada chungo, dije, ¿y esto qué es? Te desilusionaste. Una desilusión. Y dije, toda esta incomodidad para que no haya nada chungo. Digo, y entonces es una peli que solo vi una vez y dije, no voy a verla más, cosa que con otras pelis de él sí que las he visto varias veces y las disfruto un montón. Yo he de decir que soy bastante fan, no soy defensor de la película porque es difícil defenderla, es difícil defender a un personaje que realmente es odioso, porque es muy odioso, tiene una risa que lo matarías cada vez que ríe. Y de hecho, la historia de la película es tan sencilla como este muchacho que tiene una casa súper loca, con un mecanismo extraño para vestirse, para hacer el desayuno y tal. La historia es que le roban la bicicleta y se dedica a viajar por toda Norteamérica para encontrarla. Ya está, no tiene más. Lo que sí que vemos dentro de la película son los primeros apuntes de lo que va a ser la carrera de Tim Burton, con todo lo que hemos dicho. Tenemos alguna escena que es con stop motion, mezclada con imagen real. Tenemos ya apuntes de ciertos personajes como Marnie la camionera, creo que se llamaba, que es un personaje muy oscuro. Es un personaje que va conduciendo un camión, recoge a Pee Wee Herman en un momento dado y le cuenta una historia muy, muy, muy siniestra, excesivamente siniestra, y luego Pee Wee sale huyendo. Entonces vemos ya estos personajes, estos tonos también, porque también varía mucho la fotografía en esos momentos, y ya nos va dando la introducción de lo que va a ser su próxima película. Pregunta, en Pee Wee, ¿la banda sonora quién la hizo? La banda sonora es la primera colaboración, de hecho, con Danny Elfman. Es la primera colaboración con Danny Elfman. Danny Elfman, que lo conoceréis porque ha hecho el 98% de las bandas sonoras de Tim Burton, Batman, Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras, etcétera, etcétera. Venía del mundo de la música pop. Él tenía un grupo que se llamaba Oingo Boingo. Bueno, al principio era The Mystic Knights of Oingo Boingo, luego acortaron un poquito para que fuese más fácil ponerlo por la radio, no tardar 10 minutos en decir el título, que hacían un pop bastante elaborado, con muchos
tenían trompetas, trombones. No era lo típico del pop de los años 80, que se usaban mucho los sintetizadores, que también usaban, pero no era el instrumento primordial. Y, de hecho, Elfman ya había trabajado en una película, haciendo la banda sonora muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, con su hermano Richard Elfman, en una película que se llamaba Forbidden Zone, que también es una bizarrada, en blanco y negro, con stop motion y con cosas raras. O sea, Richard Elfman podría ser el hermano sin ningún problema de Tim Burton, ¿vale? Pero sí, es la primera colaboración que hace, su primera banda sonora orquestal. Me parece una delicia de banda sonora y además pega muy bien y sorprende mucho, ¿no?, que un músico que venga de la música pop de repente sea capaz de hacerte una banda sonora orquestal con tintes, bueno, tiene tintes muy circenses, pero a la vez tiene unos tintes muy de Bernard Herrmann, por ejemplo, que es el compositor de Psicosis y Con la muerte de los talones y Taxi Driver. Y no sé, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla entre lo circense, lo infantil y ese suspense terror que tenía Bernard Herrmann creó una muy buena sinergia con lo que era el cine de Tim Burton y estallaría mucho más en la película siguiente. Bueno, y entonces la que nos toca ahora es la peli que proyectaremos en un ratito, que es Beetlejuice, película que ya, digamos, parte de un guión también ajeno, que llega a las manos de Tim Burton, y es una peli ya mucho más encaminada a lo que es el mundo de él, ¿no? Esa oscuridad con esos toques de comedia, esos personajes extraños, pero a su vez también muy entrañables. Todo siempre ha tenido la cualidad Tim Burton de conseguir aunar la extrañez y lo entrañable, ¿sabes? Y bueno, vosotros, Beetlejuice, ¿qué podríais decir? ¿De qué va esta historia? ¿Qué os pareció? Es de mis películas favoritas de siempre. Es una película que he visto un montonazo de veces. Es súper divertida. También da miedo. Tiene esa mezcla de esas películas como Gremlins, que tiene esa parte de terror y de humor y de amabilidad también. Y yo creo que hubo un acierto de casting tan tremendo que empieza la película. No haré spoilers porque la vais a ver ahora y a lo mejor no la habéis visto, pero esto pasa al principio de la peli. Los que te crees que son los protagonistas palman a los 5 minutos. Y además es Alec Baldwin y Gina Davis. Y están ahí los dos y... En una escena súper irónica. Sí. Con un perrito. Con un perrito haciendo de contrapeso. Que se va y plum, y cae el coche al puente, que es un puente precioso que creo que ha salido en... Los puentes de Madison. Sí. Y luego es como el desconcierto de esos pobres fantasmas que son gente normal. Es la de las pocas veces que vemos fantasmas que no quieren asustar, que no, bueno, que no tienen una maldad. No tienen inherente. una maldad inherente y que solo, que estaban recién casados, estaban arreglando su casa y ahora el problema es que pierden como un poco la noción del tiempo. Y llega esa familia monstruosa, que eso sí que da miedo, más que Beetlejuice. Los monstruos son los humanos normales. Sí. Que es otra subtrama muy habitual de Tim Burton. Sí. Sí, la gente normal da miedo. Y esa gente tampoco era muy normal, pero estaba muy, muy gracioso. Y yo tuve mi primer amor adolescente, que fue con Winona Ryder. Winona Ryder... ¿Y quién no? Es lo más bello del mundo. Es una Stranger Thing. Es... Yo es que eso, ese flechazo de amor aún lo llevo y lo siento si mi mujer me está mirando, pero si viene Winona Ryder, lo lamento, pero... Hay un acuerdo tácito. Sí, hay una lista, está ahí en el top 3, está ahí puesta, no hay problema. Y luego creo que Michael Keaton es la mejor elección posible.
Pero difícil, en el momento... En difícil, el momento ¿eh? nadie confiaba en él. Bueno, es que O sea- en un principio no fue la elección de Tim Burton. Tim Burton quería que Beetlejuice lo hiciese, no sé si conocéis a Sammy Davis Jr. Sí. Pues Rat Pack. correcto, correcto. Quería que fuese, que hubiese estado muy bien, Que por hubiera cierto. estado también muy bien, ¿eh? Hubiese estado perfecto, no hubiese necesitado nada de maquillaje, solo ponerle un poco los pelos para atrás y ya está. De hecho, la mujer que sale, la mujer mayor, la que está en la administración, recuerda un poco el perfil de Samuel Davis Jr. Sí, ¿Sabes? también. El concepto así de arrugada, poquita cosa. Fumadora. Sí, o sea... Pues sí, en un principio, ya te digo, es que aunque parezca una película muy de Tim Burton, hoy en día nos lo parece, vuelve a ser un encargo. O sea, no es una película que en un principio iba a dirigir Tim Burton, lo que pasa es que, bueno, alguien, una mente lúcida, en este caso David Geffen, se dio cuenta de las posibilidades después de ver Pee-wee, la gran aventura de Pee-wee, se dio cuenta de que, bueno, es que era un proyecto perfecto para alguien con esa imaginería, con esa imaginación, ¿vale? Y con ese potencial. Se lo dieron a él y, bueno, al final ahí fue básicamente cuando conoció a Michael Keaton. Hay que entender que Michael Keaton era un cómico relativamente conocido. Sí que había tenido algunos éxitos en cine, pero tampoco lo había petado tanto. Realmente el primer papel que lo petó fue con Beetlejuice. Que, de hecho, la película se llama Beetlejuice. Le llaman constantemente en la peli. Pero Beetlejuice en sí, en la película, no aparece, ¿qué son? 15 minutos, no sé cuánto... Hasta el minuto 25. O sea, Hasta el minuto 25. Ahí, clavado. Sí, sí. Hasta el minuto 25 y solo aparece 17 minutos en una película que dura 90 aproximadamente. O sea que nos da la sensación de que una película que se llama Beetlejuice y ahora mismo la recordamos que pueda salir constantemente, pero realmente solo está 17 minutos en pantalla. Showtime. Showtime. bueno, He tenemos... de decir Sí. que mis primeros cortos, allá por los años 90, al final siempre se los dedicaba a Winona también. Bueno, hay también una subtrama en la propia vida de Tim Burton, que son las mujeres actrices, que los perfiles, ¿no? Que él ha buscado y que en algunos casos también ha compartido su vida con actrices o a la inversa. O sea, Sí. primero fueron actrices, después mujeres o mujeres y actrices. Sí, sí. Yo creo que le ha jodido la carrera más de una. Bueno, es que de hecho Lisa Marie, con la que trabajó en Ed Wood, en Mars Attacks, no recuerdo si salía en alguna más. Creo que no. Yo creo que cuando lo dejaron se acabó todo. Lisa Marie tuvo su momento de fama gracias a Tim Burton y bueno, pues era un poco porque era su mujer. la mujer de... Sí, sí. Y después de eso no ha tenido una carrera particularmente visible. Al contrario, por ejemplo, que Helena Bonham Carter. Con la Es que como, ¿cómo empezó disfrazar a mi mujer? después. Básicamente lo primero que hizo fue vestirla de mona Sí. para el remake del Planeta de los Simios. Olvidemos esa película. Yo soy defensor de esa película. Seguimos avanzando. Pero vamos atrás. Seguimos avanzando. Nos gustaría detenernos mucho más en Beetlejuice, pero queremos llegar a hacer por lo menos un recorrido, aunque sea por encima, de su filmografía. Siguiente película. Si Beetlejuice ya fue una subida, lo siguiente que le vino fue un bombazo, que fue Batman, en 1989. Yo recuerdo como si fuese ayer, estaba en el colegio, cuando me enteré de que iban a hacer una película de Batman. Soy un aficionado eterno particularmente de Batman, de los cómics en general, pero de Batman en particular. Y claro, el hacer una película de Batman dirigida por el director de Beetlejuice en aquel momento, bueno, aquello fue tremendo. Yo no sé si os acordáis, pero se hinchó aquello. Creo que fue la primera película mega promocionada por todos los lados, que sacaron absolutamente de todo. Y bueno, sí, Star Wars y todo esto, pero así de un personaje particularmente que no era
Había sido conocido en los años 60 por la serie de televisión, que era muy diferente a lo que acabó haciendo Tim Burton, porque en la serie de televisión Batman Pero bailaba el Watusi. Pero Adam West mola mucho. Adam West mola 1000. Y César Romero es uno de los mejores Jokers. Sí. Pero Batman fue, vamos, lo petó de arriba abajo. Ahora mismo estamos muy acostumbrados al cine de superhéroes y tal, pero pensad que en aquel momento hacía ya 12 años que se había hecho el primer Superman. Los siguientes Supermanes, bueno, no habían estado mal, pero particularmente el cuarto había sido un absoluto desastre. Y hacía nada, hacía 2-3 años que se había estrenado Superman 4 en busca de la paz. Y bueno, eso básicamente lapidó las posibilidades de hacer películas de superhéroes. Y de repente Warner tuvo la grandísima idea de vamos a hacer una adaptación de Batman en condiciones. Y bueno, apostaron fuerte, ¿no? O sea, a tope. Sí, sí. Y lo más fuerte que apostaron también, que hubo muchas críticas brutales. ¿Sabes? Si ya Michael Keaton, a lo mejor con Beetlejuice, pues consiguió el papel y tuvo cierta crítica en ese papel, que después cuando lo hizo fue lo contrario. Con Batman, o sea, lo pusieron. ¿No creéis que pasa con todos los Batman? ha pasado absolutamente con todos los Batman. Todos los Batman los han criticado ya por... Pero porque más que los Supermans. No también. tanto. No, Batman Batman siempre es como todo el mundo tiene una imaginaria en la cabeza, que no sé cómo se imaginan a Batman, pero ese no puede ser Batman. Y luego, cuando anunciaron a Christian Bale ya pasó, cuando anunciaron a Ben Affleck. Bueno, con Ben Affleck casi falta que le quemen la casa, ¿sabes? Sí. Y acabó haciendo, para mi gusto, uno de los mejores Batman. Y me parece un Batman muy decente, el de Ben Affleck. Y puedo admitir con total sinceridad que para mí la mejor película que se ha hecho nunca de Batman es la de Tim Burton, la primera. La primera para mí es un Batman perfecto con una ciudad que es un personaje más. Ese Gotham, eso es Gotham City. Porque las de Nolan están muy bien, pero es Nueva York. Sí. Y o Chicago, o cualquier otra cosa. Y que hace Batman de día. Correcto. Dándose de hostias. Correcto. Batman es un personaje nocturno. Por el día está durmiendo la mona porque ha estado de resacón. Sí. Es Bruce. Bruce Wayne es un millonario. Se va de farra, se hace un brunch y luego se va a pegar a gente por la noche. Bueno, rápidamente pasamos. Mañana Chasorfest anuncia podcast de Batman. Batman, Kim Basinger, Jack Nicholson como Joker. Es que ese Joker... un casting de estos tres actores impresionante. Música de Danny Elfman también, con esa intro por el logotipo de Batman recorriendo. Impresionante. Pasamos a la siguiente, que también es otro bombazo de otra manera, pero también ha quedado, o sea, como uno de los clásicos, no solo de Tim Burton, sino a nivel de historia del cine fantástico, como es Eduardo Manos Tijeras. Sí. Eduardo Manos Tijeras no fue un bombazo. Se ha convertido en un bombazo. O sea, se ha hecho que ha quedado. Es de estas películas que en su momento, cuando se estrenó, no es que pasase desapercibida, pero no tuvo en absoluto ni siquiera el éxito de Beetlejuice, ya no digamos el de Batman. Pero es una película que con los años ha pasado lo mismo que con Qué bello es vivir, de Frank Capra. Que cuando se estrenó todo el mundo pasó de ella y de repente se convirtió en el clásico navideño que ponen todos los años por televisión. Pero ¿sabes por qué pasó? ¿Por qué? Porque fue gratis. O sea, de alguna manera los derechos, la televisión los tenía gratis y como era una película que no les costaba pasarla, la pasaban cada 2x3 y eso le hizo coger una fama brutal. Sí, pero bueno, La Noche de los Muertos Vivientes también era gratis y, bueno, sí. y no la pasaban. Y no la pasan en las Navidades. También se ha convertido en un hito brutal. También, sin duda alguna. Pero no de la Romero, Navidad. Romero, no de la Navidad, del Romero bueno. El Romero bueno. El Romero bueno. Pero sí, Eduardo Manos Tijeras es una película... A mí me encanta, es maravillosa. Volvemos a Winona Ryder. Winona Ryder. A pesar del pelo... A pesar de ese tinte. Que lleva un tinte un tanto... especial. Sí, bueno, cuestionable. Y primera colaboración
importante de Tim Burton con un actor fetiche como es, en horas bajas ahora mismo, Johnny Depp. Pobre Johnny. Pobre Pero- Johnny, pero bueno, o sea... Yo creo que un Johnny Depp ha estado siempre genial con las pelis de Tim Burton hasta que hizo de pirata. Una vez hizo de pirata, se le fue la olla y ya no ha hecho un papel bueno en su vida. Correcto. le pagaron demasiado dinero. Yo creo que sí. Sí. Y le dieron demasiada libertad creativa. Yo creo que un actor como Johnny Depp, que tiene esa potencia, es cierto que además se mete en los papeles cuando ha trabajado con Terry Gilliam, cuando ha trabajado con cualquier otro director, se mete mucho en los papeles, pero necesita un control, y yo creo que Tim Burton ha sido de los mejores que ha sabido manejar a Johnny Depp, actor. Porque yo creo que en el caso de Tim le cumplía la ambición que tenía Johnny Depp en su proyección cinematográfica. Sí, yo creo que Johnny Depp lo que buscaba también era destacarse un poco de no ser el guapo de Hollywood. Y entonces, pues se intentó meter en ese tipo de papeles que eran un poquito más, a primera vista, eran un poquito más desagradables o un poquito más, bueno, pues no tan agradecidos al actor, ¿no? Que, pues, no sé, como un Brad Pitt, que siempre sale guapo en las películas y tal. Menos en 12 monos. Bueno, sí, menos en 12 monos y en California. Pero realmente lo que vi aquí fue un personaje que es que realmente para un actor es un caramelito. Y inicia la peli Vincent Price. Y inicia la peli Vincent Price. Vincent Price vuelve a colaborar con Tim Burton por última vez, desgraciadamente, Sí. porque murió Antes del estreno, antes ¿no? del estreno, sí, antes del estreno. Pero hace, o sea, lo que es la escena inicial, que es cuando Vincent Price, que es como una especie de doctor Frankenstein, pero muy bueno y muy entrañable, crea a Eduardo. Lo crea a base de piezas, es una especie de robot y le tiene que dar vidas. Y el problema es que el personaje de Vincent Price en la película muere antes de darle las manos. Entonces se queda con esas manos que tenía de tijeras, de ahí el título de la película, no se puede ser más No obvio. busquéis alternativas X. No, no. Que la sabía. Que la Que la sabía. Que la sabía. Y esto es lo que, bueno, pues claro, le crea esa introversión, ¿no? El estar apartado, además, es muy fábula, porque vemos que es un castillo que está al final de una calle normal y corriente norteamericana, con casitas de colores, todo tonos pastel, y de repente, ¡pum!, un castillo ahí oscuro en el fondo. Entonces, claro, todo el mundo tiene miedo de lo que vive allí, cuando lo que vive es Eduardo. Claro, es la confrontación entre el mundo normal y el mundo fantástico, ¿no? Y cómo el mundo normal se vuelve cruel y ves que el mundo fantástico es bondadoso, ¿no? Correcto. Y sufre el ataque cruel por parte del mundo, la vida, ¿no? La vida en sí, 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 de los vecinos, que es con lo que te identificas de manera normal. Que es el bullying, es atacar al diferente. Sí, ¿sabes? sí. Es, Sí, básicamente es... Totalmente. Bueno, y de aquí saltamos a Batman Returns. Batman vuelve. Tutun, con Danny DeVito haciendo un personaje. Danny DeVito, que estamos acostumbrados a la comedia pura y dura, a los gemelos golpean 2 veces y estas cosas, a hacer uno de los malvados de Batman más siniestros, más chungos y que hace barbaridades y todo lo de Batman se vuelve mucho más oscuro, mucho más bizarro y hace que el malo del Pingüino de Danny DeVito sea de los mejores malos de cómic Sí, sí. Porque tiene esa dualidad. porque es tremendo. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es un personaje rechazado por la sociedad, Sí. y es la sociedad la que crea a ese malvado, ¿no? Él cuando nace es un bebé que tiene, bueno, pues que tiene una deformidad en las manos, que son ¿cómo se llama esto? Palmípedas, ¿no? O algo así, que bueno, que tiene como las membranas unidas, parecen manos de pingüino, es pequeño, es feo, es jorobado, y sus propios padres
que su padre, de hecho, es Paul Rubens, el Pee-wee del que habíamos hablado. Sus propios padres lo llevan en una cunita y en la noche de Navidad lo lanzan al río para deshacerse de él. Y entonces en el río se va y es recogido por unos pingüinos, Sí. se supone que cuidado y criado por ellos, y bueno, se acaba convirtiendo en ese rey de los pingüinos que se quiere vengar de la sociedad por lo que la sociedad le ha hecho. Y la sociedad lo vuelve a utilizar. La política. La política. Y le intenta sacar beneficio hasta que sale la naturaleza y la injusticia que le vuelven a hacer a él otra vez. El más malo de la película, que es Christopher Walken, que es el que se supone... Bueno, tampoco es muy normal que digamos, pero no tiene ninguna deformidad, no es un ser extraño, no está rodeado de castillos ni cosas raras, sino que es un magnate, un político, el benefactor de la ciudad. Realmente es un tío completamente despreciable que quiere utilizar al pingüino para ganar las elecciones, para que gane las elecciones y poder controlar la ciudad a través de él. Y destacar esa trama secundaria con la mejor Catwoman, Michelle Pfeiffer, Correctísimo. que ¡guau! Sí, es que la película es perfecta porque tenemos un más difícil todavía respecto a la primera. En la primera teníamos a Jack Nicholson haciendo del Joker, pero es que en esta segunda tenemos a Christopher Walken de malo, a Danny DeVito de malo y a Michelle Pfeiffer de mala. De Femme Fatal, ¿no? Relativamente, porque Catwoman siempre ha sido un personaje Muy dual. Muy dual. Sí. Es un personaje que, pues tiene un desequilibrio mental. En este caso, en los cómics es un tanto diferente, pero en este caso, tiene un accidente en el que la lanza su jefe, Christopher Walken, Max Schreck. La lanza por la ventana porque no le gusta cómo le pone el café, básicamente. La lanza por la ventana creyéndola muerta, y en este caso vienen unos gatitos. ¡Ay, los gatetes! ¡Ay, los gatetes! Que vienen ahí los gatetes. Vienen los gatetes, le empiezan a dar lametones, le pegan mordisquitos y tal, y de repente llega a casa, empieza a sacar tela de látex, tal, se cose un traje y se Porque convierte en ella Catwoman. era costurera. ¿No? Sí, Por lo menos- tenía ese rollito de... Era más un hobby. Ella es la secretaria de Max Schreck, pero tenía ese hobby de coser, ¿eh? Entonces se cose y vemos ese traje muy hecho a retazos de látex, expresando muy bien cómo está ella por dentro, que por dentro está rota. Además hay una cosa muy, muy chula que hace Tim Burton con un cartel que tiene dentro de su casa, en el que vemos que pone Hello There, que sería hola allá. Ella en el momento en el que se convierte en Catwoman rompe la O del hello y la T del there, leyéndose hell here, que sería infierno aquí. ¿Vale? Es un detallito estúpido, pero que funciona muy bien para expresar también La transformación. la transformación de ella. Bueno, seguiríamos hablando de Batman 2, pero ahora, en el 93, llega una película no dirigida por él, que es también ya un clásico de animación con plastilina, stop motion, que es Pesadilla antes de Navidad, dirigida por Henry Selick, y Tim Burton, en este caso, produce y forma parte de manera activa a nivel... Aunque mucha gente se Sí, piensa que la ha hay hecho mucha él. gente que se piensa que está dirigida por él. está dirigida por él, pero no. Pero interesa porque él No. ya vendía mucho, que su nombre apareciera. Realmente Pesadilla antes de Navidad es un proyecto de muchísimos años atrás, de cuando estaba en Disney. Lo que pasa es que en aquel momento no podía hacerla, no tenía la fama. Aprovechó en este momento cuando ya lo había petado bien para poder hacerla. Pero era un poema que él había escrito muchos años atrás, en los finales de los 70. Él ya tenía escrito el poema y luego ya sí que hizo la adaptación, escribió el guión, hizo la adaptación, y con la ayuda sobre todo de Danny Elfman, hicieron toda la parte sonora, digamos, las canciones que va llevando la película, y de esta forma construir todo lo que es el universo que acabó dirigiendo Henry Selick, porque Henry Selick era
un tío que estaba mucho más acostumbrado a lo que es la animación. Y es un tío que además tiene muchísima creatividad. Ha hecho también luego bastantes películas. Hizo la de James y el melocotón gigante. Y bueno, hizo Monkey Bones, creo que hizo con Brendan Fraser. Pero bueno, en este caso, ya te digo, es una película dirigida por otro, pero que sí que la idea original, al contrario que las otras películas que básicamente hemos hablado, en este caso la idea original sí que es de Tim Burton. Es que resulta curioso, ¿no? O sea, tienes una carrera de ya llevaba 4 o 5 pelis que parten de historias ajenas, y tu primera historia original para hacer un largometraje y la dirige otro. O sea, a lo mejor para no cagarla. Bueno, de aquí saltamos a otra peli que creo que no le funcionó muy bien, pero que se ha convertido en una peli clásica de él, quizás no tan famosa como otras, Ed Wood, sobre la vida de un cineasta... Yo aquí quiero también decir una cosa. Cineasta, si no lo conocéis, es un cineasta de los años... Dilo tú que vamos a coincidir. Años 30... 50. De los 50. Considerado el peor cineasta de la historia del cine. Sí. Entonces, Tim Burton lo que hace es como una biografía con toda su gente, su ambiente, y bueno, decir vosotros que... Mira, para mí esta es la mejor película de Tim Burton, con gran diferencia. Para mí es una película perfecta, te encara totalmente la vida de este director nefasto, porque intenté ver 3 de sus películas y solo terminé una, y no bien. La terminaste mal. La terminé Estabas mal. Y dije, ¿por qué no he bebido para poderla ver? ¿Por qué estoy yo aquí solo viendo esta película? Debió ser Glenn o Glenda. Bueno, Glenda no pude con ella, no la terminé. Pero y además ganó el Oscar, ¿no? Landau. Ganó el Oscar Landau. Es que Landau un Oscar. Landau un Oscar. A Martin Landau un Oscar. Podéis aplaudir, el chiste. Para mí es una película también perfecta. Posiblemente no. Seguro mi película favorita de Tim Burton. Y curiosamente, la primera vez que no trabaja con Danny Elfman, porque la banda sonora la hizo Howard Shore, que hacía muy poco había hecho El silencio de los corderos, pero todos lo recordaremos unos años después por haber hecho la trilogía del Señor de los Anillos y luego la del Hobbit. Pero sobre todo es posiblemente la película que más se aleja del propio universo de Tim Burton, pero sin embargo está ahí. Es como el negativo de Ed Wood, es el negativo de Tim Burton. Es ese personaje al que todo le sale mal, tiene una cierta imaginación, un cierto carisma, unas ganas tremendísimas de hacer cine, pero el pobre no llega. Si habéis visto alguna de sus películas, Glenn or Glenda, Plan 9 del espacio exterior, veréis que por mucho que se le quiera, realmente... Aunque consigue alguna imagen icónica. Alguna, sí. De toda esa maraña de mierda, por decirlo así, de vez en cuando ves un fotograma y dices, este fotograma es precioso. Hombre, el fotograma que quedó para la posteridad, de la posteridad de cuando Bela Lugosi sale de la casa con ese sombrero, esa capa que lleva y se para oler la rosa, es tremendísimo. Es como el meme ese, ¿no? De esto es puro cine. Esto es cine. Ahí entra también el talento, ¿no? que estaba dejando ese hombre, con el sentimiento que le estaba poniendo porque sobrepasaba... Claro. Hablando de lo real de esa película, Bela Lugosi se pensó que era un vampiro en sus últimos años y dormía en un ataúd de verdad. Bueno, es que Bela Lugosi lo conoceréis por el haber primer sido Drácula. Fue el primer Drácula. Bueno, no el primer Drácula, porque si contamos Nosferatu ya lo habían sido, pero el primer Drácula oficial, adaptando a Bram Stoker.
Y bueno, uno de los más míticos que nos ha quedado hoy para la posteridad. Pero el pobre Bela Lugosi en los años 50, bueno, pues el género de terror, sobre todo la Universal, se había marchitado, estaban buscando ya otro terror, se llevaba muchísimo el terror de monstruos del espacio exterior, de monstruos atómicos, de arañas gigantes, hormigas gigantes, etcétera. Mujeres gigantes. Mujeres gigantes. Y bueno, y Bela Lugosi estaba, nunca mejor dicho, de capa caída. Y bueno, estaba enganchadísimo a la morfina, tenía fuertes dolores, también hay que decir, era un señor ya que rondaba los 70, que había tenido una vida... Ajetreada, diremos. Sí, digamos laxa. Distraída. Distraída, sí. Y bueno, Ed Wood acudió en su ayuda, realmente. O sea, es un poco, salvando las distancias, un poco esa relación que el propio Tim Burton tuvo con Vincent Price. Vincent Price no tenía tantos problemas con las drogas, pero sí que estaba un poquito ya denostado en la época en que se conocieron. Y hay muchísimos elementos, vemos personajes variopintos, tenemos a Bill Murray haciendo de un gay amigo de Ed Wood que se quiere cambiar de sexo. Tenemos al personaje de Jeffrey Jones, que es un adivino. Tenemos a Lisa Marie, que era su mujer en aquel momento, haciendo de vampira. A Thor Johnson. A Thor Johnson, haciendo de Thor Johnson. Y son todo un muestrario de freaks, de circo, pero que les acabas cogiendo un cariño tremendo y volvemos a lo mismo. Ellos son los normales, ¿no? El público es el que no les entiende, el público es el que no ve lo que es la calidad de ese hombre y Tim Burton consigue de una manera, bueno, tremendísima, hacernos creer que es posiblemente el mejor director del mundo, o por lo menos al que más tenemos que querer en ese momento. Por la pasión. Sí, la pasión. Es que es una carta de amor al cine de serie B de una forma, bueno, serie Z diría, Sí. de una manera apoteósica. De hecho, hay un momento en el que el peor momento de Ed Wood durante la película, en el que lo han machacado, está ya a punto de dejarlo todo, hay un momento en que se encuentra en un bar, casualmente, con Orson Welles. Orson Welles, Ciudadano Kane, ya lo conocéis. Habla con él y se da cuenta de que tienen, de forma un tanto irónica, pero de que tienen muchísimo en común, ¿no? De que el público también a Orson Welles le acabó básicamente tirando piedras. De hecho, acabó dirigiendo cosas en Europa porque en Estados Unidos nadie quería producirle nada. Y se siente tan identificado que de repente, ¡pum!, sube otra vez para arriba, ¿no? Y es... Esa palmadita. Sí, es ese metacine, ese metacine de amamos tanto el cine y solamente necesitamos esta pequeña chispita para seguir para adelante. Bueno, de Ed Wood vamos a saltar. Produce Batman Forever. Bueno, ¿vale? lo de Batman Con Forever da para esquivarlo. un podcast. Saltamos. Da para un podcast aparte. Joel Schumacher, no Michael Schumacher. Sí, pero también iba con un bólido el Schumacher aquí, ¿eh? Sí. James y el melocotón gigante, otra película de animación stop motion con Henry Selick. Sí, que pretendía imitar, bueno, pretendía conseguir el éxito de Pesadilla, pero no. Pero no lo quedó consiguió. ahí extraña, difícil. Y Está en bonita, el 96, Mars Attack. Es que Es aquí, una ruptura. Aquí Tim Burton dijo, quiero ser Ed Wood. Y entonces hizo una película de serie Z con un presupuesto de la hostia. Y con un cast de la hostia. Y con el casting más bestia que has Porque visto en la historia del tenía cine. Pierce Brosnan, tenía Jack Jack Nicholson, tenía, bueno, un larguísimo etcétera de Michael actores. J. Fox. Puede Michael ser que también. hiciera... Michael J. Fox, Tom Jones. la chica esta de Sexo en Nueva York. Sí, bueno, que también salía en él. La Sarah Jessica Sarah Parker. Jessica Sarah Parker. Bueno, ahora No sé, se me han borrado muchos nombres, pero era un Que no salía parar. Meryl Streep también. Bueno, de hecho, Jack Nicholson le flipaba tanto que tiene hizo dos varios papeles. papeles. Sí, tiene dos papeles. hace de redneck y tal, y de repente también es el presidente de los Estados Unidos, que además también tiene ahí una cierta ironía. Sí. Bueno, yo lo que leí en su momento
fue que Tim Burton cogió una colección de cómics de la época, de los 50, y organizó De cómics, no, de cromos. y organizó la historia según... ¿Qué cromo le saliera? Sí, según el orden de los cromos, y así compuso, pues creo que el guión debía tener un guionista, porque él no ha sido solo guionista, siempre ha tenido a su cargo Sí. guionistas, y así crearon un poco el concepto de la historia de Que la es muy peli. loca. Es Sí, muy sí, loca. Es una película divertidísima. Muy irónica. Muy irónica, que es un homenaje Colorida. a la serie Z de los años 50, de Sí, la sí. época esta de... Los platillos volantes, sí, los... que todo venía del planeta rojo, era todo como todo hay era que ir a por los marcianos. comunistas. La Guerra ¿Cómo Fría. hacían los extraterrestres hacían... y vuelve a salir... Venimos Yo en son de supongo- paz. Yo supongo que aquí ya estaba en la fase final de estar con Lisa Marie, porque vuelve a tener un papel que hace extraterrestre, que como que va levitando. Mascando Sí, chicle. Mascando chicle. Y bueno, de esta peli, no sé si queréis destacar alguna cosita más. Bueno, que fue bastante fracaso. Fue bastante fracaso. Bastante por el No ha- presupuesto que invirtieron. Sí, sí, no sobre fue todo. mal, pero Sobre todo por el presupuesto. Y tampoco, desgraciadamente, porque a mí me encanta, no ha sido de las más reivindicadas tampoco de Tim Burton. Bueno, de aquí hace un giro total y vuelve a recurrir a su actor fetiche y a su estilo más fetiche. Supongo que referente también a este fracaso que tuvo, de que no le fuera bien, quiso tirar por el cuento gótico que le había funcionado y se va a hacer Sleepy Hollow, sí. con Johnny Depp haciendo... Haciendo un tenía papel Era un serio. doctor Y Cabot Crane. y Cabot Free. Haciendo un papel serio y comedido. Sí. Que podía hacerlo. Sí, sí. Sí, sí. Ahora no, Demostró perfectamente pero podía que hacerlo. podía hacer de persona normal, no histriónica y que le quedaba muy bien. En Y- este caso lo que consiguió es hacer por fin una película de la Hammer, que era otra de las productoras, además con un actor de la Hammer, que era Christopher Lee Y Cristina Ricci. y Christina Ricci. Eso Otra que está en mi lista. Está en tu lista, ¿no? y en la mía. Es la de muchos, creo. Sí, sí, sí. Bueno, pues Danny Elfman también. Danny en la Elfman música. también, además haciendo una de sus mejores Es partituras. cojonuda esa De banda sus sonora. mejores partituras. Y es de estas películas. Puede ser de las últimas que están muy bien. Ahora entramos en el giro de su filmografía. Sí. Porque a partir de esta peli es curioso que le viene posiblemente, si Mars Attack ya podría haber sido un pequeño, o sea, un batacazo por lo que costó, quizás. A nivel ¿no? comercial. Porque yo no recuerdo Sí. que la peli fuera mal en taquilla, pero quizás con un presupuesto tan alto es más difícil Sí, recuperar. sí, sí. Pero en este momento llega una apuesta arriesgada que es El planeta de los simios. ¡Bumba! En 2001, El remake del Planeta de los Simios, sí. efectivamente, con Mark Wahlberg. Con Mark Hostia puta, Mark y macho. Mark Una modelo que no sabía actuar. haciendo del papel que hacía Charlton Heston en la original. Y la modelo esa que desapareció del mapa Sí. y que ya No no, me hizo acuerdo nada cómo se más. llamaba. Nadie. Nadie. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la modelo que...? Wow. Hostia, mini punto. Pero bueno, la película creo que lo mejor que tenía era Helena Bonham Carter vestida de mona, que estaba muy guapa también. Y muy mona. Y muy mona. A Tim Roth haciendo de mono también. Bueno, el maquillaje, la verdad que las Maquillaje El prótesis- maquillaje estaba muy bien El conseguido. Estaba muy maquillaje chulo. estaba muy bien. Pero la película... Nos bueno, hizo añorar a... la banda sonora a Charlton Heston. de Danny Elfman estaba muy bien también, muy inspirada en la original de Jerry Goldsmith, con muchas percusiones y tal, pero Yo creo que este fue ya el primer contacto en el que no supo encajar ese triunfo que tuvo en Batman, ¿no? De una major que le pide un producto, una superproducción, y aquí en este caso se tambalea en muchos aspectos, sobre todo en el interés de la historia. Yo creo que es lo principio, porque a nivel estético él está bien, siempre está bien, Tim Burton. Pero ahí es donde ya comienza un punto de inflexión en su carrera.
Es que la película no... Bueno, tiene alguna cosa positiva, pero la película era un poco despropósito. Es que recordabas las pelis de Charlton Heston, que era aventura espacial, por decirlo así, y esto era una peli de acción que no tenía un ritmo adecuado, no encajaban cosas, habían cosas que parecían hasta improvisadas, como cambios de guión de última hora, y se notaba, y no se notaba apenas el alma de Tim Burton, y yo creo que ahí le pagarían demasiado por esa película. Es una película que no me disgusta del todo. Para mí el gran error de la película es el protagonista, es Mark Wahlberg, que está allí como que ha ido a cobrar el cheque y ya está. No le veo nada. Pero es que de por sí me da la impresión de que Tim Burton también estaba un poco desganado. Dirige como con una desgana. Probablemente la primera... O porque empezó a liarse con la Bonham Carter. También. Que mucha gente decía de que la Bonham Carter le había traído mala suerte. Puede a ser. nivel... Puede ser. Bueno, después de esta película da un pequeño giro y se va a Big Fish. Una historia con un corte más familiar, un rollo más biográfico de un personaje, sigue la vida el protagonista es Ewan McGregor. Big Fish, yo antes he dicho desde la tertulia que a partir de Big Fish ya se fue su carrera fuera, un poco al garete, pero Big Fish tampoco es una película perfecta. Big Fish juega con el sentimentalismo de una manera obscena. Sí. Está más cerca de Spielberg que de Burton, sin duda alguna. Y aunque tenga cosas muy positivas, porque yo creo que tiene un final muy bonito, te juega con los sentimientos en plan, aquí vas a llorar. Y entonces te va forzando a llorar en algunos te sube el momentos. volumen de llorar a muerte. Sí. Y aquí lloras, cabrón. Y es un poco así, ¿no? Y la película tiene ese rollo mágico, como podría ser de Eduardo Manos Tijeras, de cuento de fábula, pero mucha más luminosa, con la luz subida a tope, Sí. Los colores saturadísimos y escenas que son mágicas, pero yo hay una escena que cuando el chaval, Ewan McGregor, que está en la lista de mi mujer, Junto con Johnny Depp. no, Johnny Depp no está. No está. Estuvo. Fassbender sí. El bueno de Michael. Pues el tema es que cuando el tipo compra todas esas putas flores y no conoce a la tipa, en plan, vaya inversión, te acabas de arruinar, y si te dice que no, es un poco coacción, porque la chica dice, hostia, el pastizal que se ha gastado por mí... Claro, es que ¿cómo le voy a decir ahora que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Porque el tío se pega un tiro aquí en mi jardín. Y entonces es como un poco forzar la máquina, pero me parece una película que aún mantiene un poco ese espíritu de Tim Burton. Sí, bueno, y yo creo que la siguiente, creo que sube un peldañito, Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, Pues igual no. Para mí, a mí no me disgusta de estas últimas pelis que hizo en esa época. Me parecía, sobre todo me gusta más que la siguiente fue La novia cadáver, pero Sweeney Todd, que estamos ahí en esas 2-3 pelis con yo Johnny ahora me Depp. estoy calentando. Es la época de Johnny Depp total. Me estoy calentando. O sea, y de hecho Big Fish también podría haber sido Johnny Depp el prota. Sí, O sea, sí. podría haberlo encajado ahí perfectamente. Sí, sí. Pues yo Charlie la veo junto con... Bueno, estas... En 2005 hizo a la vez Charlie y La novia cadáver. Yo veo que pueden no estar tan acertadas como otras, pero son dignas. Que hable Hugo. Si tuviera que elegir una de las películas que más odio de la historia del cine, estaría en el top 10 de pelis que más odio, y odio muy pocas. Odio muy pocas porque amo el cine y me gustan todos los géneros. Pero Charlie y la fábrica de chocolate, cuando la vi, sentí una ira.
Pero yo creo que es más por el recuerdo de la original, de creo, Gene Wilder. Es que me gustaba tantísimo. Porque la película, realmente, si la aislamos de esa película original, la película no está tan mal. Es una buena adaptación de la obra de Roald Dahl. Las canciones no son las más inspiradas de Danny Elfman, sin duda alguna. Y hay un pakistaní reggaetonero. Sí, bueno. El Oompa Loompa. El Oompa Loompa es un reggaetonero de ahora. Sí, sí, totalmente. Que era en plan, no entiendo por qué ríe todo el mundo si acaban de matar a un niño. ¿Sabes? Es como, es una peli que si se hubiera enfocado por el terror, hubiera funcionado. Porque... pero es un poco lo que ocurre en la original con Gene Wilder. Gene Wilder es también un personaje que tiene una dualidad bastante Tim Burton. Pero es que yo no le dejaría... No saben muy bien si es el caramelero o el chocolatero. Es que, o un ¿sabes? puñetero psicópata que está recubriendo a los niños de chocolate para luego zampárselo junto a los Oompa Loompas. Es que es el típico ejemplo de no aceptes caramelos de un extraño. Correcto. Ni te subas en un ascensor que vuele con él. No. Es que Johnny Depp en esta peli a mí me da miedo. Ese peinado de príncipe de Bekelar con un maquillaje excesivo que no se le ve ningún gesto. Ya puedes reír que no hay ni una arruga. Es todo un porcelana. Sí, sí. Además creo que es de las primeras películas que Tim Burton empieza a usar con exceso el digital, todo lo que es los arreglos digitales, efectos especiales digitales. Y, ostras, y que solo hay un Oompa Loompa, que el pobre tío, no quiero pensar la de planos que haría ese pobre hombre. Correcto. Bailando de forma horrenda y con una música que a mí no me encaja. Pero bueno, tiene muchos fans esta película, pero yo no soy para nada uno de ellos. Bueno, siguiente, saltamos. ¿Vale? Ahí. Vuelve a la animación, no vi a cadáver. Estamos recta final. Llevamos 55 minutos de podcast. Tenemos ahora que llegar hasta... es que tenemos aquí una... Bueno, ahora ya podemos ir diciendo, ir a cuchillo. Esta Asile no lee. Me gusta o no me gusta. La novia cadáver, a mí particularmente nunca me ha desagradado, pero no... Es una película, yo creo que intenta repetir el éxito también de Pesadilla antes de Navidad, al ser de animación, al ser oscurita y tal... Pero yo creo que se queda un poquito lejos de lo que es esos personajes que tiene en Pesadilla antes de Navidad, que quieres a todos, a Jack, a Sally, hasta Oogie Boogie. A los más chungos, a más. Claro. Pero en esta es como más fría. Sí. No empatizas con los personajes. Sí, no, yo creo que, fíjate, en Big Fish se pasó de sentimentalismo y de lacrimogenería. Y aquí es como que no termina de conectar a los personajes con el espectador y entonces queda una película un poquito... Que la estética es cojonuda, como siempre. Sí. Las canciones están muy bien, la fotografía está muy bien, todo está muy bien, pero está como todo diluido, como si te hubiesen dado un concentrado de Tim Burton y ese día solo te hubieses querido poner una cucharadita. Vale. Sweeney Todd. Yo soy muy fan del musical original. Pero aquí no estamos hablando del musical original. Sí que utilizan la partitura del original, aunque quitan alguna canción, pero es tal cual la misma partitura, las mismas letras, obviamente cantados por Johnny Depp, que no tiene mala voz. No. No tiene mala voz, al contrario que Russell Crowe en Los Miserables. Pero, bueno, y Helena Bonham Carter, que tiene peor voz. Pero lo defiende el papel. Y ya estaba en capa caída. Y ya estaba un poco, sí. Pero a mí es una película que me gusta porque vuelve a mostrarme la oscuridad y además es una película, la volví a ver, en su momento la vi y no me hizo tampoco demasiado, pero hace poco la volví a ver y me pareció súper gore. Es una película muy gore. Es muy gore. Muy gore. Y eso me encantó. Me encantó que de repente una película de un musical ahora mismo ya clásico como es Sweeney Todd, que aquí en Barcelona lo ha representado Constantino Romero y Vicky Peña. Un musical como este, muy Broadway y todo, tenga ese gore. A ver, la historia da para ello. Es muy gore. La historia da para ello, pero en una película de Hollywood, con Johnny Depp,
siendo musical y tal, que de repente te aparezcan estas escenas y estas montañas de muertos y de miembros que se ven claramente, le da un puntito extra, un gallifante ahí, bueno. Sí. ¿Para ti, Hugo? Sí, y yo, al contrario que mi colega, yo no suelo ser usuario de musicales. Hay muy pocos musicales que me gusten. Me gustan a lo mejor los buenos. Nadie es perfecto. Como Cantando bajo la lluvia es mi musical favorito. Pero he de decir que Sweeney Todd me gustó. Me gustó el nivel de canciones, tal. A lo mejor el ritmo es... hay un tramo en la mitad del nudo que se frena y hace una parada y hace que te pase un poco lenta, pero en un conjunto está más que aprobada la película. Bueno, de aquí saltamos a aquí bueno, los pies aquí en el ficha, fango, ¿eh? Ahora aquí en breve pies en fango. Bueno, Sí, sí. bueno, aquí ficha, bueno, produce una película que es 9, pero nos la saltamos. Que está muy bien. De animación. Y ficha por Walt Disney. Y hace otra versión de Alicia en el País de las Maravillas. Otro tiro en la pierna. La verdad que aquí Sí, sí. a ver, la peli es visible, o sea, te la ves, yo me aburrí bastante, pero... Bueno, es la peli estándar que hace ahora mismo Disney de esas adaptaciones de películas más maravillosas o menos maravillosas, ya a los gustos de cada uno, de los clásicos de animación a imagen real, como ha hecho con El Rey León, con El Libro de la Selva, con La Bella y la Bestia. Esta es una más, lo único que dirigida por Tim Burton. Es un tiro en la pierna, sin duda alguna. Es una película a pesar de adaptar a Lewis Carroll, que es uno de los tíos más imaginativos a la hora de escribir y más siniestros también. Sí, le ha gustado su sobrinita. Sí, era muy siniestro y un poquito pedrasta, nada más. Sí. Pero hace una película también sosa, pero sosa. Y con Johnny Depp, que le ha dado todas las drogas del botiquín, Sí, sí. y le han dicho, tómatelas todas y da igual el diálogo. Sí, sí. Y hace un sombrero loco que de verdad crees que está para psiquiátrico y desbordado. Sí, sí. Es que está cero controlado. Yo creo que no le dio ni una instrucción Tim Burton en Pero toda la película. Igual que Helena Bonham Carter. Sí, que también está... Está completamente desatadísima. Sí, no hay... Y sobreactuada más no poder. Yo solo recuerdo la escena del té, que quería, digo, esto que acabe ya. No sé qué minuto sería, pero digo, estaba en el cine viéndola y digo, es que es insoportable esa parte. El conjunto, vista, no está mal, pero o sea, había tramos... Para ser una película de Tim Burton está lejos de ser ni siquiera de sus... Ni siquiera la probaría. Eso lo debió pensar él, porque 2 años después vuelve con Johnny Depp a hacer Sombras Tenebrosas. Esto no es un tiro en la pierna, es que De amputación, ¿no? Directamente. amputación. Esto es, se había cangrenado el tiro en la pierna que se había pegado con Alice y ahora tenía que cercenar. Yo sinceramente no sé qué pensaba en hacer esto. Bueno, a ver, realmente es una adaptación de una serie de los años 60 que tuvo cierto éxito en Estados Unidos, pero que básicamente yo creo que nadie más conocíamos, que era de Dark Shadows, de una familia de vampiros y tal. Con ¿Puede ser el comedia. peor vampiro de la historia del cine? Barnabas, no me acuerdo qué. Puede ser. Sí, Y de las peores interpretaciones, sin duda alguna. a la espera de otra de que ha hecho Johnny Depp en su historia. Sí, sí. Salía, me estoy confundiendo, salía Michelle Pfeiffer. Salía Michelle Pfeiffer. Recupera a Michelle Pfeiffer para esta peli. Para Sí, esta sí, mierda. Sí, desgraciadamente. Bueno, por lo menos les pagarían bien. Hombre, sí. Pensemos que... Tendría un buen el sueldo. cheque se lo llevó. El cheque se lo llevó. Sí que se lo o llevo. sea, pena ninguna. Y fácil. Sí, sí. Entonces, yo creo que él es consciente de dónde Yo está creo que hundiéndose. no. Yo creo que no. Y dice, oye, ahora voy a poder y voy a hacer mi película de mi corto que hice hace 30 años, ¿no? 30... Sí, aproximadamente. Frankenweenie. Se monta su peli de Frankenweenie.
volviendo un poco a ese origen, ¿no? Sí, bueno, era un proyecto que ya quería hacer desde hacía mucho tiempo, o sea, llevar al largometraje Frankenweenie. Para mi gusto la película no le salió mal, pero tampoco le salió bien. O sea, claramente es lo que solemos decir entre los que nos dedicamos al cine, los cortos y tal, es un corto hinchado. Yo creo que el problema que tenía Tim Burton en ese momento es que no tenía ningún colega que le dijera estás haciéndolo mal. Sí, es el problema que ¿Sabes? pasa muchas veces en Hollywood, bueno, en Hollywood y en cualquier sitio, que te lamen tanto, con perdón, las pelotas, la gente que te rodea no es capaz de decirte, tío, espabila, que ya te quedas cegado y no ves realmente lo que está bien y lo que está mal. Y da esa sensación, aparte de cansancio realmente, de un cansancio imaginativo, porque vemos que las películas también a nivel estético cada vez están peor tratadas, las fotografías tienen un acabado digital bastante feote, y parecen cosas que estén imitando el cine de Tim Burton, que no sean películas de Tim Burton. Y en el caso de Frankenweenie está un poquito por encima de la todo media. de lo que le está rodeando, pero no llega a tener en ese momento el espíritu y la fuerza de las películas de Burton. Siguiente peli, Big Eyes. Big Eyes, yo no sé si la llegué a ver o no la... Yo creo que es de las pocas pelis de él que la dejé de ver. O sea, no estaba mal, pero digo... Aburrida. A mí no me disgustó, pero parece un telefilm de alguien intentando imitar a Tim Burton no siendo Tim Burton. Porque es que no parece una película de Peli Tim Burton. de sábado por la tarde, de siesta. Sí. Es como una historia muy de telefilm, muy de película de estrenos TV, con una historia que está bien, que es bonita, bueno, de un tío que se intenta aprovechar de su mujer, que pinta unos cuadros y tal. Con un pedazo de actor. Sí. Sí. Christopher Waltz, el peor Sí. malo de James Bond de la historia. Y con Amy Adams, que en aquel momento estaba muy de moda. Y no lo hacen mal. La película, insisto, no está mal, pero Es un telefilm. es eso, es un telefilm con no excesiva gracia. Bueno, y de aquí saltamos. De aquí saltamos. Saltamos de nuevo. Produce la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. De esa- Alicia de esa a no- través del no- espejo. No hablamos. Mira, La te saltamos puedo- porque ni siquiera la vi. Era dolor. O sea, la Alicia primera era la buena. Yo esa me negué a verla. Dije, yo no voy a caer otra vez en el error. demasiado fan de Lewis Carroll para... Siguiente peli, Miss Peregrine. ¿Y los niños? ¿Cómo era? ¿Y los niños perdidos? Ay, Bueno, con los- Samuel L. Jackson, Albino. Ay, el hogar para niños. Sí. Esto de Miss Peregrine. No es que no me acuerdo cómo se llamaba. Volvemos a lo mismo. Es que parece alguien intentando que han contratado para que imite a Tim Burton. pero que además es mala con ganas esta película. Sí, bueno, sale Eva Green. Eso es bueno. Sí. Eva Green es bueno, pero La película no. la película en absoluto. No, Y tenía ideas que estaban chulas. Sí, y de hecho tiene partes, tiene cositas que están bien y que Pero- ves ahí el intento, pero es como que Pero todo lo que pasa es no han- absurdo. no han terminado de coser la El película. guión hace aguas por todas partes y te intentan colar por casualidades giros de guión que no te crees. Y es nefasta con ganas. También estaría entre las peores pelis del amigo. Posiblemente. Sí. Y bueno, llegamos a Dumbo. Bien, Vuelve- aquí acabamos. Llegamos bueno, vuelve a hacer como Alicia, ¿no? Walt Disney viene y le dice, Tim, que queremos que hagas una nueva versión de Dumbo, pero tienes que convertir una película que duraba 70 minutos, porque Dumbo es cortita. Es cortita. Sí. En Es que una no- película es que no de da pa' más. 100, no sé qué, la de Tim Burton que dura 100 y algo, seguramente. Demasiado. O sea, que le suma pues 40, 50 minutos que son ya para lapidarte en... Mira, ¿Qué, yo qué opináis? he visto toda la obra de Barton de arriba abajo y he de reconocer que de Dumbo no pasé de los 20 minutos. Yo No pude. puedo decir que tampoco. Yo no tuve pelotas de acabar Dumbo. Y la vi en pirata.
Yo la vi. Yo no pagué por eso, porque ya me olía el pastel y dije, bueno, no voy a pagar por esta mierda. Y no pude ni terminarla. Fue borrar el archivo al poco. A pesar de que sale Michael Keaton, Y sale Danny DeVito. Danny DeVito, música de Danny Elfman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no me llama nada. O sea, ya es aquello de ya estoy viendo esa imitación de Tim Burton haciendo Dumbo. Filtrada por Walt Disney. Sí. Y es cero interés. Y lo he intentado, de verdad que lo he intentado. Ha sido un par de veces. El primer intento duré 5 minutos. El segundo intento duré 20 y ya no hubo huevos a continuar. Bueno, y ya para rematar de manera final, esto es como cíclico, casi cíclico, en septiembre estrena la segunda parte de Beetlejuice, que se llama Beetlejuice. Y ya está. Beetlejuice. It's showtime. Bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué Tim Burton nos encontraremos? O sea, da un poco de miedo con toda la premisa, los años anteriores que tenemos de él. Yo estoy tan excitado como acojonado. O sea, no invita mucho al optimismo. Yo tengo como una pequeña ilusión de que va a estar bien. Tengo como esa esperanza de que Tim Burton, ahora que está con esa señora que es una diosa. Sí. Bueno, claro, o sea, ella entra en la etapa después de Bonham Carter, entra en la etapa de Mónica Bellucci. Claro, ahora está con Mónica Bellucci, que es una tía con mucho carácter. Claro, sí. Y supongo le habrá dado un par de bofetones y le habrá dicho, despierta, despierta, o te reviento las gafas. Y que también le ha dado un papelito en Beetlejuice. Sí, claro, Sí, ¿no? hombre. Sí, es que si yo me casase con Tim Burton, sería su musa también en la próxima película. O sea, es inherente, viene en el contrato. O sea, te casas conmigo, eres mi actriz. Sabes que vas a salir, ¿no? Por supuesto. No, pero de Beetlejuice he de decir que llevan añísimos intentando hacer una segunda parte. O sea, recuerdo ser adolescente, escuchar el programa de Pumares. Y la gente le llamaba, le cabreaba muchísimo a Pumares. Bueno, Pumares se cabreaba casi por todo, pero particularmente en una época que se cabreaba muchísimo porque la gente le llamaba preguntándole que cuándo hacía Tim Burton Beetlejuice 2. O sea, te estoy hablando de perfectamente el 93, 94. Fíjate la de años que lleva intentando levantar el proyecto de Beetlejuice 2. Bueno, y ahora por fin lo va a conseguir. Pues hasta aquí hemos llegado, Beetlejuice 2, a ver qué pasará con el bueno de Tim. Crucemos los dedos. Y en breve, pues... Confío en Michael Keaton. Sí, yo también, ¿eh? Michael Keaton es mi única esperanza de esa película, porque luego sale la chica que hace de miércoles, que también participó en algún capitulillo de la serie de miércoles. Jenna Ortega. Sí, el casting está... El casting está bien. Vuelve a salir, obviamente, Winona Ryder. Vuelve a salir Catherine O'Hara. Sí. Catherine O'Hara. No sale Jeffrey Jones, por razones que ahora mismo no vienen al caso. En el tráiler, si habéis visto el tráiler, más o menos se desvela ahí. Sí, bueno, pero el actor no ha muerto de verdad. Ha habido unos problemas legales ahí también de cierta pederastia. Sí, el mundo de Tim Burton tiene mucho que ver con... No sé por qué. Ha estado sacudido. Han habido unos cuantos casos por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, vuelve Danny Elfman con más fuerza. Esperemos que cumpla las expectativas que tenemos todos. ¿Vosotros creéis que recuperará a Alec Baldwin? No. Ya, está ya tocado y No, tocado y hundido, ¿no? No. Yeah. No, por si acaso había alguna escena con pistola. Ni a Alec Baldwin ni a Gina Davis me da la sensación. No. Porque también quedaría raro que un fantasma envejeciera tanto. Correcto. Ya envejecen, en la primera parte envejecen del todo. Porque Alec Baldwin parece que ha estado reposando en un lago de estos como un cadáver hinchado y... Pobre Alec. Bueno, pues yo creo que llevamos ya unos 70 minutos. Es momento ya en breve
pasamos la película Beetlejuice aquí en el Taxorfest. Perfecto. Daros las gracias, Alejandro, por estar aquí, por ser miembro. Un placer, como siempre, un año más estar aquí. Hugo, nuestro invitado especial de este podcast. Repetiremos por aquí. Cuando quieras, aquí estamos. Y gracias al público, sobre todo, por estar aquí, por escucharnos esta charla de 70 bar. minutos de tabarra sobre la vida de